¿Qué tal? Buenas a todos. Soy el profesor Daniel Tejerina. Bueno, yo me tengo que encargar de ahora del teórico sobre la contextualización del pensamiento griego. Perdón por el perro, mi mascota. Del pensamiento platoniano. Así que vamos a ver unas cuantas diapositivas que nos van a introducir eh, donde empieza el práctico número 2, que es sobre Platón precisamente. Eh, en la cartilla, en la parte teórica, hay como, está muy, son como 3 páginas solamente este tema, así que yo ahora voy a explayarme un poco, pero digamos, lo obligatorio, lo que ustedes tienen que saber, solamente está en lo teórico. Igual lo que es obligatorio en sí son los prácticos. Así que, bueno, procuraré ser breve para que todos, sin por eso dejar de- de entrar un poco en detalles que se me hace que le van a servir a ustedes, a todos, para, para entender mejor el tema de la filosofía griega, ¿no? La contextualización y cómo surgió. eh, y que sin más prolegómenos hago la presentación ahora. Bueno, ahí estamos con, esta sería la carátula, contextualización de los inicios de la filosofía griega hasta el pensamiento platoniano. Eh, lo que tienen que ver acá es que vamos a tratar de correr esto por empezar. Eh, eh, Respecto a la filosofía griega, pero por empezar acordémonos de lo que decía Dussel, ¿no? De que ha sido tomado como el modelo de filosofía y a muchas otras, a muchas otras culturas y filosofías se las ha reducido a pensamiento, como visión, etnofilosofía, como bajándole la calidad o el nivel de filosofía que supuestamente solamente sería la griega, luego seguida por la moderna, ¿no? Por filosofía moderna. Y bueno, y obviamente también la damos en la próxima clase. Haciendo así como una especie de historia europea donde estaría solamente toda la verdad y después todo lo demás serían como intentos de llegar a la verdad, pero que no lograron a donde llegaron la filosofía griega. Por eso hay que tomar, haciendo caso a lo que dice Dussel y ubicándonos en este contexto periférico, tenemos que tomar a la filosofía griega como un caso más de, de filosofía. Sin embargo, ha sido y es aún el hegemónico, ¿no? Eso también tampoco podemos obviar. Si bien podríamos decirle, hablando mal y pronto, le estamos bajando el copete, sin embargo, ha sido la que más se ha expandido y donde no hay ajenas cuestiones de poder, ¿no? Eh, Así que tomemos, sin embargo, tratemos de tomarla como el caso el surgimiento de una filosofía que si bien se ha hecho hegemónica, eh, nosotros tenemos que verla como la expresión de un pensamiento más. Después con el profe Mario Vilca seguramente van a ver el tema de pensar desde otro paradigma que no sea el de la filosofía europea o griega, digamos, o de raíz grecolatina. Yendo a la cuestión, vamos a ir viendo, hay un montón por ahí se dice que la filosofía surgió como un milagro griego, ya se habla del milagro, ¿por qué no surgió en otras eh, civilizaciones? Acabo de decir que eso es totalmente falso, sino que son otras civilizaciones también tuvieron, como vimos con Dussel, digamos, pensamientos, ya vamos a ver, muy parecidos a los de Parménides. Entonces, acá yo creo que siempre tiene que tener como eh, condiciones
que hay condiciones histórico-concretas que hicieron que surja esta forma de pensar ahí y de esa forma de pensar, ¿no? Una que, como dije, se hizo después hegemónica, pero que bueno, hoy en día también debemos tratar de salir de ese paradigma. Bueno, hay tres condiciones, yo creo, muchas que se reunieron para, para que en Grecia, digamos, la filosofía tenga un desarrollo bastante extendido en toda la sociedad. Condiciones geopolíticas y económicas, relativa paz internacional, colonización del Mar Negro y Magna Grecia. Magna Grecia es donde queda desde el sur toda la Italia actual. Y producción para el cambio y expansión del comercio. Todos estos temitas ya los vamos a ir viendo en el desarrollo de las diapositivas. Condiciones culturales, influencia de grandes civilizaciones vecinas, formación de una sociedad tradicional, religión no dogmática. Religión entre comillas, porque no, la palabra religión en condiciones políticas y sociales, surgimiento de la polis, la ciudad libre como eje, y una incorporación de clase media con comerciantes y campesinos. Oplitas son, digamos, la infantería que cuando ingresa a luchar en los ejércitos griegos, eh, rompe con la hegemonía, digamos, o la centralidad que tenían la caballería. Y otra cosa también es algo que también se va a ver constantemente y que se va a propender en toda la historia de Grecia, hasta por lo menos la época platoniana, es lo que se llamaba ya isonomía, que es la igualdad ciudadana. Eh, por ahora lo dejemos todo esto ahora en pausa y lo vamos viendo de a poquito. Primero empiezo ahí con una frase de Heródoto que dice: Grecia ha sido un país pobre, pero en ello funciona su arete significa virtud. Llega a ella mediante su ingenio y la sumisión a una severa ley. Mediante ella se defiende la Hélade de la pobreza y de la servidumbre. Hélade de Grecia, ¿no? Por eso, esta primera parte, vamos a contextualizar digamos, la geografía, migraciones, digamos, de determinadas etnias y una situación geopolítica que fueron, como le digo, coadyuvantes en la manera de ser, formaron más o menos el pensamiento griego. Dice: naturaleza escarpada del suelo, relativa poca tierra cultivable, que después va a dar un posterior impulso a la navegación. Esto hay una cita de Jäger que dice: su campo se halla constituido por múltiples estrechos valles y paisajes cruzados por montañas, carece casi en absoluto de las amplias llanuras fácilmente cultivables en el norte de Europa. Ello le obliga a una lucha constante con el suelo para sacarle lo que solo así le puede dar. La agricultura y la ganadería han sido siempre las ocupaciones más importantes y más características de los griegos. Solo en las costas prevaleció más tarde la navegación. En los tiempos más antiguos predominó en absoluto el estado agrario. Jäger. Al final están, eh, después voy a subir el de este PowerPoint, todo es bibliografía complementaria, así que no es necesario que lo sepan. O sea, siempre tenemos que hacer un corte para empezar a hablar de la historia, de la historia griega, ¿no? Entonces, el corte lo decide hacer en el siglo IX, siglo VIII, donde se da la invasión de un pueblo indoeuropeo que se llamó el Dorio, que avanza sobre aqueos y jonios, que eran los que vivían ahí. Que nada, los aqueos vivían donde actualmente es la zona de Grecia, de Atenas, digo, es lo que muestro. Sería como esta parte, sería lo que se denomina el Ática, y esto sería Jonia. Entonces, ¿no? Volvamos atrás. Entonces, esta invasión de Doria provoca una especie de cataclismo social que se estabiliza relativamente en el siglo VIII a.C. Y los dorios son, digamos, sería como la raza más guerrera, se estabilizan más que nada acá en el Peloponeso, con Esparta como su centro.
Una vez que se estabiliza la situación en este siglo VIII antes de Cristo, se da un problema de superpoblación, dice, libre de agresiones de otros pueblos por la desaparición de la civilización hitita y el aumento de la egipciaca. La paz favorece digamos, el crecimiento de la población de estos pueblos griegos, después de ese cataclismo dado por esa migración doria, ¿no? Bueno, que se estabiliza en el siglo VIII. Entonces, ¿qué pasa cuando se superpoblan estas? Ya dijimos que era Grecia en sí tenía poca tierra cultivable. Entonces, ¿qué van a hacer? Una primera respuesta es la colonización. Y al mismo tiempo que se coloniza, se expande la economía, porque se abren nuevos centros de producción e intercambio. Y así, en el siglo VIII va a salir surgiendo una nueva clase capitalista. Acuérdense que antes de Cristo se cuenta de atrás para adelante, ¿no? Que se va a detener también, tampoco esta respuesta no va a ser total, sino que va a tener su límite, por la alianza fenicia y etrusca, que también eran grandes comerciantes. Bueno, que después, o sea, ya habrían fundado Cartago, que serían como toda esta parte. Esta sería todas estas eh, colonias que se ven acá serían cómo se fue expandiendo el pueblo griego de solamente que existía acá y acá. Y este sería como el mercado griego, ¿no? Y más abajo estarían, bueno, acá los etruscos y los fenicios que tendrían como el control de la parte sur. No están acá porque a nosotros nos interesan, digamos, los filósofos griegos. Pero en un comienzo las principales ciudades eran estas. ¿Entienden? Atenas, Esparta, no está acá porque no hay ningún filósofo espartano. Después, si tenemos tiempo, vemos por qué. Y después estaría Mileto más que nada. Después eso, Colofón, en esta primera parte. Eh, Tales, supuestamente el primero de los filósofos, Anaximandro y Anaxímenes, serían como los tres primeros. Ya lo vamos a ir viendo de a poquito. Eh, entonces, ¿qué pasa con esta expansión? Obviamente para colonizar hace falta una fuerza de choque, digamos, guerrera, digamos, para la guerra, y esos son los denominados hoplitas, que son la clase media, representante que se fue justamente eh, creciendo por la expansión de la economía y por la difusión de otra forma de, de economía más allá de la agraria y la ganadera que decía Jäger en un comienzo. Y también se da otra cuestión, es la difusión de la moneda, que los griegos lo toman de los fenicios. Entonces esta difusión de la moneda contribuye a agravar la situación de las deudas campesinas. Entonces se da una especie de lucha de clases utilizando una categoría marxista, donde esta nueva clase capitalista, una clase media pujante, podríamos decir, encargada del comercio, al tener una fuerza más preponderante en el ejército a través de los hoplitas, ya empieza a cuestionar el modelo oligárquico de gobierno que tenía en ese momento y que después va a llevar a una especie de democracia, ¿no? Porque supuestamente vamos a ver hasta dónde la democracia se inventó en Grecia. Y eso fue un golpe a la antigua aristocracia guerrera, como te decía, que era la que tenía los caballos. Ahí siempre se relaciona a los que hacen equitación con clases altas, ¿no? Obviamente en la antigüedad solamente las clases altas podían tener caballos, en cambio los hoplitas no necesitaban eso. Por eso eran infantería. Bueno, entonces por ahora estamos acá en Atenas,
y en Jonia, sería esta parte de lo que es actualmente Asia Menor. ¿Qué otra? Bueno, ¿qué pasa? Por un lado, la primera respuesta vimos que fue la colonización, y que colonizaron un montón de ciudades. Les recuerdo que las primeras eran estas, Atenas, Esparta y toda la parte de Jonia, y después, cuando empieza esta superpoblación, se coloniza toda esta parte. Bueno, acá Roma no, porque acá está toda la antigüedad, pero Crotona, Crotona, Leontino, Agrigento, eh, por ejemplo, Sinope, Abdera, y llegan hasta acá, hasta otros, eh, hasta la parte norte del actor Mar Negro, que le decían el punto de Sino, y hay un montón más de colonias. Se dice solamente que Mileto fundó 200 colonias más, y las colonias del Fondo Mileto también hicieron otra fundación. O sea, fue como un crecimiento bastante grande, pero que se detuvo por la competencia fenicia y etrusca. Entonces, la segunda respuesta a eso va a ser un cambio en la estructura social. Se puede hablar de un ascenso social de la burguesía, lo que le decíamos hace rato, contacto ya con los fenicios, que no solamente se toma la moneda, sino también la escritura, y se da una escrituración de la tradición oral. Y una estructura social menos vertical, porque esta nueva burguesía, entre comillas, puja por posiciones de poder y logra hacerlo, ¿no? Entonces, y ahí surge lo que es denominado la polis, donde ya no se va a, ya no va a gobernar el que tenía más abolengo, sino que va a ser un esquema racional de discusión en el ágora, en la plaza pública, donde cada uno iba a sus, sus proyectos para un mejor gobierno de la ciudad. Entonces y ahí con esto la razón pasa a primer plano, ¿no? Por eso dice Cordero, que dice que no solo fue un cambio político, sino como modificó las mismas estructuras de pensamiento. De aquí también la identificación de logos como razón y discurso en esa época. Aún el más mínimo debate en las asambleas coloca al ciudadano griego en las antípodas del súbdito persa, babilonio, egipcio, babilonio, etc. Para discutirse, argumentar, razonar, las conexiones son origen del cambio de ideas de la discusión. Por ello no es casual que la filosofía surja primeramente donde la polis se encontraba ya firmemente establecida, Jonia. Y en Jonia donde están los primeros, ¿no? Tales, Anaximandro y Anaximandro. Este es un resumen que está en la parte teórica que dice el 5, 7 y 6. Sufrió una transformación considerable desde el punto de vista socioeconómico. Como decíamos, como decía Jäger, era un país agrícola, pero a partir de entonces se desarrolló más la industria y el comercio. Se hizo necesario, por lo tanto, fundar centros de representación comercial que surgieron primero en las colonias jónicas, sobre todo en Mileto y más tarde en otras partes. Las ciudades-estado, claro, porque cada ciudad era independiente de las otras, por eso se llaman ciudades-estado, a pesar de que hay muchos todavía que dicen que no es un territorio, pero por lo menos se hace entender. Se convirtieron en centros comerciales florecientes, lo cual provocó un aumento notable de la población. La nueva clase de artesanos logró paulatinamente una considerable fuerza económica y se opuso a la concentración política del poder político que se hallaba en manos de los nobles de terratenientes. Esa sería en esencia la primera parte. Entonces, otra cosa que también ayuda a entender mucho la libertad con la que se filosofaba sobre el ser, sobre Dios, que ya vamos a ver, era que había otra actitud entre religión que no era la dogmática. Esto tienen que tenerlo muy en claro desde la perspectiva del cristianismo que tenemos nosotros como herencia, que es una relación mucho más dogmática, ¿no? Dice la actitud ante la religión, palabra que por otra parte no existía, llevaba íncita una dignidad propia del hombre, orar de pie. Claro que esto no significaba que fueran iguales, sino que, como decía Píndaro, una es la raza de los dioses, de una sola madre obtenemos ambos nuestro aliento, pero nuestros poderes son polos separados, pues nosotros no somos nada y por ello el refulgente cielo brilla por siempre segura morada.
brinda por siempre segura moral. Esto que, digamos, tampoco había, en Grecia no había como una trascendencia absoluta en otro nivel, sino que podíamos recién con Platón y con, con las influencias del orfismo, podría decirse que se empieza a dar esa separación entre este mundo y otro mundo trascendente, donde estaría Dios, que él habría creado. En Grecia no existía ni idea de creación ni idea de otro mundo. Por eso los dioses mismos estaban si bien tenían otros poderes, como decía Píndaro, por ejemplo, habitaban en el monte Olimpo. ¿Entiendes? Dice, esto que a primera vista parece fútil, permitirá un clima de libertad a los primeros filósofos para cuestionar los místicos, llegando a un punto alto con Xenofonte y los sofistas. Aun cuando Anaximandro, Protágoras y Sócrates, por ejemplo, hayan sido acusados de impiedad, en el fondo en todo puede ser un trasfondo político. Es verdad, porque la política le interesaba más a los griegos que la religión entre comillas. A Anaximandro, a Protágoras y a Sócrates lo acusaron de impiedad. Bueno, Anaximandro porque dice que él era amigo de Pericles y los enemigos decían que justamente lo que decía Anaximandro dice que el sol no era un dios, sino que era una piedra incandescente. A Protágoras por una frase que ya vamos a ver, y a Sócrates porque decía que enseñaba falsos dioses y pervertía la juventud. Pero a Sócrates más lo acusaban porque era amigo de los aristócratas. Y recuerdan que en ese tiempo los que estaban en el poder eran demócratas, que querían como acabar con todos los enemigos, y Sócrates, como siempre se juntaba con los aristócratas, cayó en la bolsa. Y bueno, y a Protágoras lo atacaron porque supuestamente había socavado con sus enseñanzas la tradición, las costumbres tradicionales. Eh, las reflexiones cosmológicas, esto también está en la parte teórica, dice, y morales de los grandes poetas Homero y esto sembrado aquellos conceptos fundamentales que habrían de servir para los filósofos para la interpretación del mundo. La teogonía de Hesíodo cuenta el nacimiento de todos los dioses y puesto que muchos dioses coinciden, la teogonía se convierte en cosmogonía, es decir, una explicación mítico, poética y fantástica de la génesis del universo y de los fenómenos cósmicos. A partir del caos originario, que fue el primero en aparecer, este poema allanó el camino a la cosmología filosófica posterior. El concepto de una ley que da unidad al mundo humano, que se encuentra por primera vez en Homero. La Odisea está totalmente dominada por la fe de una ley de justicia, de la cual los dioses son custodios y garantes, ley que determina en los acontecimientos humanos un orden providencial. O sea que las primeras ideas filosóficas ya van a estar prefiguradas en las reflexiones de los poetas. Pero a su vez las reflexiones de los poetas también van a sacar eh, esas ideas de otras culturas vecinas a la filosofía griega. Mondolfo, por empezar a explicar la especificidad de la filosofía en la investigación per se sin fines utilitarios, reconoce la influencia de las tradiciones míticas de las civilizaciones vecinas, adoptadas por la filosofía griega y desarrolladas por la poesía griega y desarrolladas filosóficamente. Entre las principales es lo que les digo, ¿no? La idea de lo que veíamos hace rato recién, la idea de una unidad universal, en este caso afirmada por egipcios y mesopotámicos bajo la forma de una unidad divina, en vagas formas de panteísmo. Y bueno, y ahí hay citas de textos sagrados, ¿no? de egipcios. El único, el uno único, Padre de los padres, Madre de las madres, suma y existencia de los seres. Cosmogonía es cómo surgió el cosmos, ¿no? Teogonía sería cómo surgieron los dioses, pero como vimos hace rato, ambos se confunden. Con pasaje de la unidad caótica indistinta a la distinción de los seres, del caos al orden. Por ejemplo, dice caos acuoso, Tiamat en Babilonia, Nun en Egipto, que después va a tomar orden en un determinado momento. Las distintas explicaciones de ese proceso cosmogónico, por ejemplo, por la intervención de un espíritu sobre la materia, Aton Ra en Egipto, espíritu que asciende sobre las aguas de Nun, B, por la potencia intrínseca de ese principio caótico originario, en Babilonia, Tiamat, madre de la totalidad, creadora de todas las cosas, como que se desarrolla sola. Y otra opción es por la lucha entre potencias opuestas, caos, orden, odio, amor, Heptioros en Egipto, Tiamat y Marduk en Babilonia. Esto vamos a ver que también va a tener influencia en la filosofía de los presocráticos, porque vamos a ver que
un caso específico que habla del odio y del amor que actuó sobre los 4 elementos, en el caso de Empedor. Después, la visión de una conexión y simpatía universal que une a todos los seres de la naturaleza, la noción de una ley que gobierna a todos los seres de la naturaleza y su posición como ley cíclica que retorna periódicamente. Una ley que era la que empezaba a formar parte de las polis, ¿no? Una ley que también los gobernaba a ellos y no los gobernaban hombres por esta cuestión de la democracia. Ya vamos a volver sobre eso. La idea de un dualismo entre cuerpo mortal y alma inmortal y la preocupación de la ultratumba y el juicio de los muertos desenlazan, como en el libro de los muertos egipcios, al desarrollo de las exigencias éticas de la justicia y la pureza moral. Acá hay cuestiones éticas también, ¿no? Que tampoco se van a estar ausentes en la filosofía. Hasta en el mismo Platón van a ver que la verdad no solamente es verdadera, sino que también es bella y buena. Si antes, sí, así dice, antes que la filosofía descubriese y justificase la unidad de la ley subyacente en la dispersa multiplicidad de los fenómenos naturales, la poesía griega había descubierto y justificado la unidad de la ley inmanente en los aparentemente desordenados e inmudables acontecimientos de la vida social humana. Como veremos, la especulación de los primeros físicos griegos no ha hecho más que buscar en el mundo de la naturaleza aquella unidad normativa que los poetas habían arrastrado en el mundo de los hombres. Es lo que le acabo de decir, ¿no? Una ley que empezaba a seguir en las polis, decían también debe haber una ley oculta detrás de la multiplicidad de los fenómenos que regule toda la vida del cosmos en su totalidad. Y fíjense que eh, esta poesía, no, cuando dice los primeros físicos, se refiere a los primeros filósofos, porque eh, en Grecia se decía physis a la naturaleza. Entonces los primeros filósofos buscaban la unidad que existía detrás de la naturaleza. Ya vamos a ver cómo. Después hay una cita de Nietzsche que, bueno, la dejo porque ustedes la lean bien tranquilamente y expresan sus dudas en cualquier foro. Entonces, los primeros filósofos presocráticos son Tales, Anaximandro y Anaxímenes, los denominados milesios. Mileto era la colonia principal, Jonia, todavía tenía más importancia, me parece, que Atenas en esa época. Después Atenas va a tomar prepondencia, pero bueno. Todos todos estos, los milesios son de Mileto, y según dice la tradición, todos fueron como uno discípulo del otro, pero discípulos distintos, porque discípulos que no copiaban al maestro, sino que cada uno ponía su elemento principal sin repetir lo del otro. Para Tales era el agua, para Anaximandro el apeiron, que hoy sería como indefinido, algo indefinido, decía que era la sustancia de todos los reales, decía Anaximandro, y Anaxímenes decía que era el aire, porque el aire cada uno daba sus explicaciones, porque Tales el agua, porque todo está hecho de agua, igual que Anaxímenes, digamos, de Tales no quedaron como fragmentos originales hasta donde hasta la actualidad, pero se sabe por cuestiones, por lo que decía de él, por ejemplo, Aristóteles y otros comentaristas de la antigüedad. Entonces, ¿qué tenían en contacto de esto? Que decía que había un predominio de un elemento material por sobre elementos metafísicos que sin embargo aún persistían. Entonces ellos llamaban, o lo que después se llamó sustancia, era un compuesto de materia y fuerza, era lo denominado física, lo que decía hace rato, la naturaleza, ¿no? Dinámica y activa, reunificadora e inteligible. O sea que el agua no solamente era el agua en sí, sino que tenía como una fuerza metafísica que hacía, por eso digo, dinámica y activa, que era reunificadora e inteligible, que creaba todo lo real. O sea, no solamente el agua, ni el ápero, ni el aire eran una cosa material, sino que también tenían una cosa metafísica, una fuerza, y eran el principio del ser y del devenir. Por eso se lo llamó también a estos filozoísmos. Ile es materia y soy vida. Entonces era como materia que tenía vida, por eso se llama la fuerza, por eso se puse ahí fuerza interna de la física.
era lo que le daba la potencia a todos estos principios para hacer todo el mundo. ¿Entendés? No solamente que era el agua, ¿no? Como agua, ¿no? Que tenía algo como, supuestamente hasta ese tiempo se le atribuía a tal que, bueno, después se dijo que no era una, era textual, que todo el mundo está lleno de dioses, todo está lleno de dioses. En verdad, podría decir que es así. Por eso tampoco hay, como decíamos hace rato, como decía Dussel, una, un total corte entre razón y mito, ¿no? Eso lo repasa en la primera clase. Después, este debate es esencial, pero eso ya lo fue prefigurando un autor bueno, que sí, supuestamente quedan fragmentos originales, de Xenófanes, que dijo: pero si los bueyes, caballos y leones tuvieran manos, o pudieran dibujar con ellas y realizar obras como los hombres, dibujarían los aspectos de los dioses y harían sus cuerpos. Los caballos semejantes a los caballos, los bueyes a los bueyes, tal como si tuvieran la figura correspondiente a cada uno. ¿Qué está diciendo acá? Si los bueyes y los caballos tuvieran una inteligencia y la capacidad para imaginar un ser superior, o los dioses, como decimos ahora, lo harían iguales que ellos. Esto es una crítica al antropomorfismo religioso que había en mitos griegos. Decían que Zeus era un hombre, era una mujer, y así sucesivamente, ¿no? Con Venus, con todos los demás. Eh, Afrodita, digo. Entonces, él para Genófanes, él como que ya empieza a decir, esto de los mitos a mí me suena a verso, hablando mal y pronto, y para mí ser ya lo único, o lo que se puede llamar Dios actualmente, pero yo le decía en el ser, no debería tener esas características. Porque también tiene otros fragmentos que dice que los poetas le han atribuido todo lo que es deplorable de los hombres a los dioses, como mentir, engañar, matar. Bueno, entonces este debate es importante porque después este debate lo va a retomar Platón. Heráclito decía: sobre quienes se bañan, en los mismos ríos afluyen aguas distintas y otras distintas. Es el principio del cambio como determinante de todo lo real. Es como, después hay una frase que se le atribuye a Heráclito, pero en realidad no es de él, que dice: todo cambia, nada, nada es igual a sí, en ningún momento. Porque si yo no soy el mismo el que se bañó en el mismo río, por ejemplo. Por ejemplo, si yo voy al Tibe, meto los pies, pero voy hoy y voy mañana, las dos veces no sería yo el mismo. ¿Eh? Entonces el cambio es como lo principal en Heráclito y lo que postula. Y lo que pasa es que para Heráclito, bueno, después tiene otra frase en donde el cambio es regulado en una especie de armonía, que es medio pitagórica, pero que tiene propia, propias características. Parménides va a decir otra cosa, supuestamente no se conocían, pero para los filósofos posteriores ellos van a ver como una lucha entre estos dos. Y esto también es una frase supuestamente auténtica, ¿no? Las dos únicas vías de investigación que se pueden concebir, la una que el ser es y no puede no ser, esta es la vía de la percepción, pues se haya acompañada de la verdad, y la otra que no es y que es necesario que no sea, y te digo, es un sendero en el que nadie aprenderá nada. El principio ontológico de no contradicción tiene que ser excluido. ¿Por qué dice ser, como retomando algo de Genófanes, si es que no se sabe todavía si lo supuestamente eran de la misma zona de Magna Grecia, así que es muy probable que haya tomado algunas cosas de Genófanes, que los dioses no podían ser como dicen los mitos. Ahí ya acá hay una confrontación más directa, ¿no? Entre el mito y la razón. Igual vamos a ver, por ejemplo, Parménides emplea un poema de caracteres religiosos, doctrina lógica.
Por la prueba lógica dice, ¿por qué el ser es único? Dice, ¿por qué? Porque si hubiera algo distinto del ser, la única opción al ser sería el no ser, pero el no ser como tal no existe. Entonces el ser tiene que ser único. ¿Entiendes? Y lo mismo hace, la misma, me parece tan banal, pero sobre sí, sobre todo esto, se construyó toda la ciencia griega, la, la ciencia moderna, digamos, la ciencia moderna. Podemos meter otros cambios, pero vamos a ver la próxima. Más que nada el tema de la experimentación. Pero lógicamente, eh, el ser es así, el ser tiene la única opción, si hay otro ser, lo único distinto del ser es el no ser. Y es lo mismo para la inmovilidad, para la eternidad, la inmutabilidad y la infinitud. Porque, por ejemplo, a ver, veamos inmovilidad. ¿Qué pasaría si el ser se mueve? Se movería hacia otra cosa. Pero ¿hacia dónde se movería si solamente, si el ser solamente admite como su otra opción al no ser? Pero como el no ser no existe, el ser es único. Bueno, eh, no quiero meterme mucho en esto, pero es re fácil. Si quieren, vean las pruebas lógicas ahí en algún video en YouTube. Entonces, este va a ser el gran tema que después va a tomar el señor Platón. Y acá hay un fragmento de Anaxágoras que decía, y el orden en esta revelación, rotación en que se encuentran arrastrados ahora los otros, el sol, la luna, el aire y éter ya separados. Los últimos presocráticos van a ser los probabilistas que van a intentar considerar la rigurosidad lógica del ser parmenidio, que decimos que el ser es único, inmutable, infinito, inmóvil, con la realidad cambiante de Heráclito. Entonces, ¿qué va a hacer en Empédocles? Lo que decía, por ejemplo, Empédocles decía, lo material son las cuatro raíces, elementos, agua, aire, fuego y tierra. Estos estaban en un comienzo, estaban todas mezcladas, y lo que los puso en movimiento el amor y el odio. Entonces, que algunas se junten y otras se separen. Y de ahí se formó el mundo, tal como es ahora, y después, bueno, pues iba a volver a tener, iba a separar el mundo de nuevo, y después iba como un apocalipsis, y después volver a unirse, y así por un proceso cíclico eterno. Anaxágoras decía las homeomerías, que dice que son partículas infinitesimales presentes en todo. Es un paso de postular los átomos. Que estas homeomerías serían como los átomos de los atomistas, serían los últimos elementos de todo lo real, serían lo material. Y lo que lo mueve para que se mueva esto material, lo ordene y lo organice como este cosmos ordenado que es. Acuérdense que ellos venían del cosmos y a las estaciones como con el ejemplo de suma perfección. El nous, que es el intelecto. Y lo que más van a avanzar en esta interpretación materialista van a ser los Leucipo y más que nada Demócrito, por decirlo, los átomos. Y no van a dar ningún elemento dinámico, sino que va a decir los átomos se mueven, nada más que se mueven y se chocan y se unen y de acuerdo a sus estructuras forman toda la estructura. Eso va a ser el... No quiero pasarme. El debate del presocrático. Que no nadie va a ganar, digamos. Va a llegar una época de la ilustración griega, lo que se llama, bueno, ya empezó con los presocráticos, ¿no? Más que nada con Genófanes, que decía que ya empezó a criticar a los dioses y a los mitos. Vienen las guerras médicas porque los griegos vieron que en el comienzo había como relativa paz internacional. En un momento el imperio persa conquista el imperio medo y juntos atacan a Grecia. Porque se estaba expandiendo Persia, digamos. Y esto, acá véanlo bien, eh, eh, este periodo de las guerras médicas va a dar como al gran ganador, más que nada, a Atenas. La primera guerra médica
eh, se inicia por una sublevación de Mileto, justamente les decía, porque Mileto dependía del Imperio Medo, pero el Imperio Medo le daba como mucha libertad para que se maneje como quiera, por eso las otras se había expandido por colonias y con todo eso y tenía como libertad política. Y cuando el Imperio Medo es ganado por los persas, como que la asfixian por Mileto. Y Mileto dice, no puedo seguir así. Como que le destruyeron la polis, ¿no? La estructura esa social más vertical que había. Entre comillas vertical, porque bueno, es que no, solamente los ciudadanos varones, eh, adultos, podían participar de, la, de las asambleas, digamos, de los tribunales. Acuérdense que no existía, digamos, la mujer no tenía derechos políticos. ¿No? Acuérdense que acá, por ejemplo, votaron recién hace 50, 70 años, ¿no? Aproximadamente. Y bueno, los esclavos, que eran un montón, pues justamente por estas colonizaciones que hacían cuando llegaban, no era que no había nadie, colonizaban lugares que había gente y transformaban en esclavos. Entonces, bueno, la Primera Guerra Médica, eh, como solamente una expedición, podríamos decir, de los, de los persas que tenían en ese momento, ya habían conquistado Egipto, bueno, el Imperio Medo, eran como el imperio del momento. Es una expedición que creían que le iban a destruir en dos patadas, porque sinceramente Atenas y Esparta eran como dos puebluchos. En la Segunda Guerra Médica, esta es la gran guerra, ¿no? Que es donde, la que ustedes vieron ahí en Termópilas, los 300 espartanos. Y después en la 2 se habla sobre la victoria ateniense en Salamina, el incendio de Atenas. Pero bueno, la 2 vale, en realidad la 2 es una ficción, pero la 2 es peor porque eh, tergiversa mucho los hechos. Pero la cuestión es que la principal, la que llevó adelante toda la batuta en esta guerra fueron los atenienses, porque los espartanos eran como reacios a salir. El mismo hecho que hayan mandado 300 nada más en la Segunda Guerra Médica fue como eh, pésimo, no querían meterse mucho. Después sí ayudan, como ven los que siguieron la película, al final sí ayudan, pero porque ya se dieron cuenta que podían ganar y que podían conservar su libertad política. Eh, entonces, ¿qué pasa con esto? Atenas, al haber llevado como Estados Unidos cuando agarra la Segunda Guerra Mundial, dice, bueno, ahora yo soy como el faro civilizatorio de todo el mundo, le acabo de ganar al imperio más grande del mundo, entonces la democracia es lo mejor y mi sistema se tiene que exportar a todo Grecia. Obviamente Esparta va a decir que no, y va a formar su propia liga. Pero Atenas va a empezar a hacer una especie de imperialismo muy fuerte, que va a hacer que todas o muchas de las, de las polis que estaban más que nada en Jonia y en las islas en el medio, el mar Egeo, le rindan tributo a ella por protección. Entonces Atenas va a tener un periodo, es lo que se llama el famoso siglo de oro de Pericles, que no es más de 50 años, donde va a estar la época de mayor auge, digamos, artístico, cultural, en todo sentido de Atenas, y de la época donde está, bueno, como les digo, Sócrates, Platón, Aristóteles, los grandes trágicos, Esquilo, Sófocles, Eurípides, después se van a hacer, digamos, el Partenón, el templo de Zeus en Olimpia, entonces va a ser como que efectivamente como un gran auge en todo sentido, político, económico, cultural, todo movido por mucha mano de obra esclava, ¿no? Eh, pero este siglo de oro no va a durar mucho porque este crecimiento va a provocar, como dice uno de los Tucídides, de los clásicos historiadores, va a provocar el miedo de Esparta, que era como la potencia, la polis más
poderosa en cuanto a guerreros, y se va a iniciar el periodo de la guerra del Peloponeso en el 429. Y justamente cuando se inicia la guerra del Peloponeso, Atenas entra, digamos, es asediada y se cierra, digamos, estaba protegida por muros. Y justamente totalmente al estar asediada, se produce una peste. Y entre los que van a morir en la peste va a morir Pericles. Muchos van a atribuir que a la muerte de Pericles la derrota que se va a dar en 404. Esto es lo que decía. Victoria ateniense. Esta cita le hago entender porque hasta antes de las guerras médicas los griegos admiraban mucho, por eso le digo, ellos tomaron mucho de las otras civilizaciones. La historia de Heródoto, justamente el padre de la historia, según la historiografía occidental, fue tildada en la antigüedad de estilo bárbaro, porque en su historia, digamos, habla muy bien de los egipcios, de los, de los persas, el gran rey, se lo decía Ciro. Dice, porque pero después, tras las guerras médicas, el concepto de bárbaro, acuérdense que bárbaro era el barba, no hablaba en griego, sino que hablaba en bar. Eh, entonces, después de eso, como después le ganaron, dijeron estos tipos en realidad no valían nada, y dijeron, bueno, son como, bueno, ahora como nosotros nos dicen los yanquis a nosotros sudacas, digamos. Entonces, los bárbaros ya quiere un sentido peyorativo. Entonces, Atenas se va a convertir en el centro. Va a haber muchos filósofos de, que se van a denominar sofistas de muchas ciudades, pero que van a ir como al centro de lo que hoy, por ejemplo, podríamos decir que en Nueva York era, en esa época era Atenas. Entonces, como Atenas había ganado, se profundiza la democracia, porque dice nosotros, a diferencia, como ustedes vieron 300, que vieron la película, nosotros, a diferencia de los otros, ganamos porque luchamos por nuestra libertad, la propia, la de uno y la de su familia. No como los persas que luchaban por la libertad de uno solo, que era su rey. Entonces, la democracia se va profundizando, profundizando. Y bueno, por ejemplo, se dice que creo que el primero en pagar a las clases más populares para que puedan ir a la asamblea fue Pericles. Entonces, de eso se quejaba, por ejemplo, Platón en un diálogo, que decía que con eso boca de otro, obviamente, se dio como acceso a la chusma para que maneje el Estado. Entonces, ¿qué pasa esto? Esta nueva gente que entra, que no era aristócratas como Platón, necesitaban formación, entonces surgen los sofistas. ¿Qué era? Para los sofistas, que empiezan ya a socavar los valores tradicionales, digamos. La integración política, por ejemplo, la forma, tenía en su campo en las asambleas tribunales, en las discusiones políticas y morales en el ágora, para lo cual la oratoria era imprescindible, una dote que sin duda podía ser desarrollada. La forma era la discusión en el ágora. Entonces, y el contenido, dice, los ciudadanos se encuentran con que ya no alcanzaba con limitarse a cumplir las leyes, sino que ahora había que hacerlas. Y para ello necesitaban una intelección universal sobre la esencia de las cosas humanas. Entonces, ahora lo que importaba era el éxito de la asamblea, en esencia. Y los sofistas, dejándose llevar por esta moda de la política democrática, van a postular de todo tipo de relativismo, individualismo, mercantilización del saber, amoralidad. O sea, no importaba lo bueno o lo malo, sino que importaba que uno gane en el ágora. El relativismo, por ejemplo, decía el hombre es la medida de todas las cosas, digamos. Eso era como una opción bien fuerte para fundar cualquier postura en la lucha en el ágora, porque dice, bueno, yo lo veo así. También lleva un individualismo, bueno, mercantilización del saber, porque ellos cobraban mucha plata, según lo que decía la época, para enseñar esto a a la gente, a estas nuevas clases que querían ser protagonistas de la política. Y en Protágoras, por ejemplo, el hombre es la medida de todas las cosas. Cada uno puede decir lo que se le cante.
como hoy creo que hay mucho de eso también, ¿no? Esta es mi visión y no hay como nada absoluto. Entonces, por eso también decía, esto que creo que es la frase que inventa el agnosticismo, dice sobre los dioses no puedo tener la certeza de que existen ni de que no existen, ni tampoco de cómo son en su forma externa, ya que son muchos los factores que me lo impiden, la imprecisión del asunto, así como la brevedad del vida humana. Bueno, con esto ya está diciendo, si Genófanes había dicho, para mí que los- los mitógrafos, los que inventaron los mitos, están mintiendo, ya Protágoras va aún más que eso. Mira, ni siquiera me interesa el tema. No, es un asunto muy complicado, digamos. No sé si me da la intelección humana puede comprender lo que es Dios. Y aun cuando lo pueda, no creo que el tiempo que dura una vida humana sería suficiente para entender un concepto tan profundo, tan complejo como el de Dios. Y bueno, acá surge Sócrates como la búsqueda de un nuevo centro de la filosofía. Entonces, dice, no puede depender todo el punto de vista del hombre. Entonces, debe existir un modelo de verdad con el cual paragonar las opiniones humanas, un fundamento humano que sirva de medida a la óptica del hombre. De ahí que, como sostuvo Aristóteles, soporte ha sido la búsqueda del concepto y la inducción, que era la medición a partir de casos particulares. Bueno, lo que trata de hacer eh, Sócrates es volver a un concepto trata de volver a un fundamento digamos, inamovible, ético, político, económico, en todos sentidos, que él notaba se había perdido con los sofistas. Con los sofistas, digamos, la democracia era como una especie de batalla campal, donde cualquiera podía decir cualquier cosa, no había una noción de verdad a la que ajustarse. Entonces él trata de restaurar esto, pero por vía de la filosofía, porque esa verdad antes existía, pero era basada en los mitos, en la tradición. Entonces, con todo este surgimiento de la filosofía, lo que trata de hacer Sócrates es usar la filosofía para darle un nuevo centro, no solamente al hombre, sino a la polis misma, que es la idea de desangrarse. El tema es que él no va a dar una respuesta. Primero, no dejó nada escrito. Eh, la parte fundamental de sabemos todo esto son los diálogos de Juventud de Platón, donde se busca el concepto de belleza, justicia, valentía, piedad, pero que terminan intempestivamente, son aporías, diálogos sin salida, por ejemplo, están hablando de la valentía y dice, uy, bueno, hasta acá se termina porque tengo que ir a hablar me están llamando, me llamaron que los tribunales para que vaya a comparecer, por ejemplo, por el asunto de que lo acusaron de impiedad, pervertir a los jóvenes. Entonces, como les digo, quien esbozará una respuesta comprensiva será su discípulo, Platón. Y eso es lo que ven en el réplico. Bueno, creo que me extendí mucho, pero espero que les sirva. Y al último, esto está en Platón, en la Apología de Sócrates, dice, mi buen amigo, siendo ateniense de la ciudad más grande y más prestigiada en sabiduría y poder, no te avergüences de preocuparte de cómo tendrás las mayores riquezas y la mayor fama y los mayores honores, y en cambio no te preocupas ni interesas por la inteligencia, la verdad y por cómo tu alma va a ser lo mejor posible. Ahí ya se ve que Sócrates estaba en contra del modelo este nuevo que había sido la democracia y la sofística, ¿no? De importarse solo por el éxito, la pelea o el tener mayores riquezas, la fama, y no preocuparse por la inteligencia, la verdad, solamente el alma. Bueno, espero que les haya servido cualquier cosa, ya saben que ahí tienen los foros eh, para, para hacer consultas. Gracias, chicos. Estamos en contacto. Nos vemos.